Vamos a iniciar el programa del día de hoy. Sé que ustedes han estado esperando la parte 5, les había dejado algo pendiente en la parte 4 en el episodio anterior que lo pueden ver en nuestras redes sociales o lo pueden escuchar en su podcast de preferencia. En el episodio 1 al episodio 4 ya hemos hablado cosas un poquito más técnicas con respecto a lo que se refiere al poder de la palabra cuando Robert Dills escribió este libro. Sabemos que un término muy utilizado en lo que es programación neurolingüística es los reencuadres y tenemos más de 16 formas de reencuadres lingüísticos y más de 22 formas de reencuadres cuánticos que, como sabemos, se pueden aprender ya cuando uno estudia un Master Practitioner en programación neurolingüística. En este libro, como ya lo hemos ido viendo en el poder de la palabra, nos ha ido mostrando diferentes formas de reencuadrar a una persona y sabemos que nosotros estamos reencuadrando a alguna persona cuando logramos cambiarle la percepción de lo que pensaba la otra persona, y si eso que pensaba era una creencia limitante, pues con los reencuadres podemos, digamos, cambiarle el significado, cambiar la estructura lingüística o simplemente romper una creencia limitante, pero conversacionalmente, lingüísticamente, porque en todo lo que hacemos cuando trabajamos con reencuadres en programación neurolingüística es porque entendemos de que toda creencia limitante tiene una estructura lingüística, toda creencia limitante obedece a ciertos patrones de cómo nosotros, digamos, en nuestro cerebro, digamos, establecemos estos patrones, estas oraciones o estas frases que conocemos hoy como creencias limitantes, ¿no? Entonces, un reencuadre es una forma de hacer cambiar la percepción a la persona, un reencuadre es una forma de interrumpir el patrón viejo de pensamiento de la persona, o un reencuadre simplemente es que la persona pueda, de cierta forma, empezar a dudar de su creencia limitante para abrirse a posibilidades de entender otras formas de pensamiento o adquirir nuevas creencias limitantes, porque como vamos a explicar el día de hoy, vamos a hablar de las estructuras lingüísticas, de todas las creencias limitantes, tal cuales como causa-efecto, por qué, entonces, o sí, entonces, esto, cómo, o digamos, equivalencia compleja cuando nosotros hacemos equivalencias o colocamos dos oraciones o dos frases como si fuera una significara la otra o como dos frases fueran simplemente sinónimos, ¿no? Si sucede esto, significa que esta persona está haciendo esto, ¿no? Entonces, todos nosotros hemos establecido causa-efecto y equivalencias complejas para expresar nuestras creencias limitantes. Vamos a ahondar un poco más en cómo Robert Dills, en el libro del poder de la palabra, en el episodio 5, digamos, establece formas para entender primero qué es una estructura lingüística en las creencias limitantes y también cómo reencuadrar a estas mismas. Así que muchísimas gracias a todos los que han contribuido en que este podcast se convierta en el podcast número 1 de programación neurolingüística de habla hispana. Así que con esa inspiración y con esa motivación vamos a empezar con el capítulo número 6. Es el episodio número 5, pero es el capítulo número 6 del libro El poder de la palabra de Robert Dills. El capítulo se llama La estructura básica de las creencias, ¿no? Ahora, tenemos que entender de que toda estructura básica tiene una estructura lingüística y esas estructuras lingüísticas se refieren a lo siguiente. Lingüísticamente hablando, las creencias se expresan por lo general en forma de patrones verbales conocidos como equivalencias complejas y causa-efecto. Ahora, ya les había comentado hace un momento que tenemos más de 16 formas de reencuadres o 16 formas de estructuras lingüísticas como tal. Por tanto, tenemos un reencuadre para tal, digamos, patrón lingüístico, pero los más fuertes, los más esenciales y con los que trabajamos en programación neurolingüística generalmente son causa-efecto y equivalencia compleja. Ten en cuenta eso porque cuando tú ya empiezas a trabajar patrones lingüísticos en un máster de programación neurolingüística, tienes que hacer que todo se establezca en un causa-efecto o en una equivalencia compleja. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú puedas aplicar el reencuadre que sea necesario para interrumpir el patrón de pensamiento de la persona o ayudarle a cambiar de percepción. Las equivalencias complejas son afirmaciones lingüísticas que implican equivalencias entre distintos aspectos de nuestra experiencia. A es igual a B o A significa B. Una forma fácil de detectar una equivalencia compleja es simplemente cuando podemos añadir la palabra significa. A significa B, A es igual a B, o a veces con simplemente una coma podemos, digamos, suprimir la palabra o el uso significa, pero sabemos que si quitamos la coma y colocamos el significa, nos daría una equivalencia compleja. Así que quiero que entiendan esto. Las personas están constantemente dando o expresándose en equivalencias complejas. Por ejemplo, la otra persona no me contestó el celular. Eso significa que no me ama,
¿no? O mi esposo hoy día no me miró, eso significa que ya no le gusto más, ¿no? Entonces son creencias limitantes en formas o en patrones de equivalencias complejas para que ustedes vayan entendiendo. Las afirmaciones de causa-efecto, caracterizadas por palabras como causa, hace, obliga, conduce a, resulta a, vinculan causalmente a los valores u otros aspectos de nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir? Él me hace sentir esto a mí. Cada vez que él hace eso, me hace sentir a mí o causa que yo me sienta así. Cada vez que él levanta la voz, me hace sentir triste. Cada vez que él no me saluda, causa que yo me ponga colérico, ¿no? Entonces, se han dado cuenta, también son creencias limitantes, pero una estructura de causa-efecto. A causa B, ¿de acuerdo? O B es el efecto de A. Entonces, cuando entendemos ya estos patrones, podemos de cierta forma entender cuando una creencia limitante es realmente una creencia o una frase, porque como hemos hablado en capítulos anteriores también, si nos vamos a un nivel más abstracto, estamos hablando de los valores, pero cuando tenemos ya una frase, cuando ya tenemos una estructura lingüística, podríamos dar el término de creencias como tal. No vamos a hablar de limitantes porque las creencias pueden ser limitantes como potenciadoras también, ¿no? Entonces, en resumen, para que ustedes puedan ir entendiendo, un causa-efecto es cuando A causa B, o cuando B es el efecto de A, como quieran decirlo, y una equivalencia compleja es cuando A significa B. Les voy a dar un ejemplo de causa-efecto. Digamos, cuando él habla fuerte, me hace sentir intimidado. Entonces, eso es un causa-efecto. Cuando él habla fuerte, me hace sentir intimidado. Entonces, esa es una creencia limitante, ¿cierto? En estructura de causa-efecto. Me hace sentir es un causa-efecto. Es un efecto de cuando la otra persona habla de cierta forma. Segundo, un ejemplo de equivalencia compleja. Cada vez que él no me llama, significa que no le intereso. O cada vez que ella no me dice que me ama, significa que ya no le gusto más, ¿no? Entonces es una creencia o un patrón lingüístico, pero en este caso es una creencia limitante. Ojo, también podrían ser creencias potenciadoras o creencias con recursos positivos, como por ejemplo en causa-efecto. Cada vez que él, digamos, cada vez que una persona me dice que no puede, me hace sentir más motivado y más empoderado para cumplir mis objetivos. Es una creencia, ¿cierto? Pero es una creencia que puede empoderar a las personas, ¿cierto? Es un causa-efecto, me hace sentir a mí. Pero una creencia potenciadora en el caso o en la estructura de, digamos, de equivalencia compleja podría ser cada vez que mi esposa me cocina tal plato, significa que es una muestra de amor. Es una muestra de amor, nada más. Esa es una equivalencia compleja de una creencia poderosa que puede construir, que puede alimentar, ¿no? También podría ser algo como, o lo que yo utilizo normalmente en una sesión, ¿no? Cada vez de que tú te sientas, digamos, cansado y frustrado, significa que estás a punto de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, ese es un reencuadre, pero estoy accediendo a una equivalencia compleja primero, ¿no? Entonces, esas son las formas en cómo nosotros podemos utilizar. Vamos a hablar un poco más de equivalencias complejas y causa-efectos para que ustedes entiendan, pero creo que ya está claro de cómo esto se utiliza lingüísticamente. Puede ser creencia limitante como puede ser una creencia poderosa. La equivalencia compleja, según Robert Dills, implica hablar de dos o más experiencias como si se trataran de lo mismo, es decir, como si fueran equivalentes. Una equivalencia compleja es más una definición que un procedimiento de evidencia, ¿de acuerdo? Significa que cada vez que nosotros estamos dando equivalencias complejas, estamos definiendo algo basado a lo que nosotros creemos que es algo, ¿de acuerdo? Por eso es que lo podemos llamar sinónimo, muchas veces son analogías, ¿cierto? Entonces, eso es una equivalencia compleja. En la afirmación, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la afirmación, está mal de salud, debe odiarse realmente a sí mismo. Quien formula implica que mala salud es de algún modo sinónimo de odiarse a sí mismo, ¿no? Si yo digo, mi jefe no me saludó el día de hoy, significa que he hecho algo malo. Entonces, en la mente de la persona significa que cada vez de que su jefe no lo saluda, significa que tiene que echarse la culpa o sentirse culpable o triste o con miedo de que no ha hecho algo bien.
¿de acuerdo? Eso viene a ser una creencia, porque digamos que el jefe puede de repente estar pensando en el partido de la tarde, no necesariamente está preocupado por esa persona, pero como la persona le dio esa equivalencia, lo asocia a lo que significa para esa persona. Es por eso que sigue siendo una creencia, ¿de acuerdo? Entonces, y si en este caso vendría a ser limitante, ¿no? Imagínate tener el tipo de creencias, cada vez que mi jefe no me saluda significa que he hecho algo mal. Imagínate cada vez que los jefes no saludan, que son varias veces normalmente en una empresa, que la otra persona esté sintiendo miedo, culpa de que posiblemente pudo haber hecho algo malo, ¿no? Entonces probablemente no sea una buena creencia para tener, ¿no? Entonces ya ustedes van entendiendo cómo esto funciona. Eso es en el caso de equivalencia compleja. Para el caso de causa-efecto, la percepción de causa y efecto es la base de nuestro modelo del mundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si crees que determinada alergia está causada por un alérgeno externo, tratarás de evitarlo. Si crees que la alergia se debe a la descarga de histaminas, tomarás antihistamínicos. Si crees que la causa de esa alergia es el estrés, tratarás de reducirlo y así sucesivamente. Si se dan cuenta, eso es un poco diferente a la equivalencia compleja. En causa-efecto significa si A hace que suceda B, entonces evito A porque no quiero que suceda B. Pero también podría ser si A me hace sentir B, entonces voy a hacer más de A para sentirme como B, ¿no? Entonces va a depender, digamos, valga la redundancia, va a depender si el causa-efecto hace que tú te sientas poderoso, motivado o un estado de recursos, o si te hace sentir un estado negativo. Obviamente, si te hace sentir un estado negativo es una creencia limitante como tal, ¿no? De hecho, las declaraciones de causa-efecto son modalidades verbales sin especificar. ¿Qué quiere decir esto? Es importante, por eso lo subrayé. Porque las causa-efectos pueden significar muchas cosas, pero va a depender del significado que le da la persona que asocia el significado a tal. Por ejemplo, cada vez de que yo salgo tarde de mi casa, me siento mal en mi trabajo. Entonces, supongamos que tengo ese ejemplo, ¿no? Entonces, podría ser, digamos, una creencia limitante o también podría ser una creencia potenciadora, ¿no? Entonces, como no quiero sentirme mal en el trabajo, entonces procuro salir temprano, ¿cierto? Entonces, pero la pregunta sería, ¿qué significa salir temprano? ¿Salir temprano a qué hora específicamente? Ahora, sentirte mal ¿cómo específicamente? ¿Con miedo, con tristeza, con culpa? Entonces, nunca se especifica realmente más que el significado que le da la persona cuando se expresa de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces va a depender de si es una creencia limitante o es una creencia poderosa como tal. Entonces quiero que entiendan eso. Por eso es de que cuando trabajamos con causa-efectos o una persona te presenta una creencia limitante en una sesión o en una conversación o en una venta, sabemos de que las creencias limitantes vienen a ser casi las objeciones. Entonces, cada vez que se presente esto en una estructura de causa-efecto, lo que es más recomendable o lo mejor para nosotros es hacer el metamodelo y entender específicamente cómo eso es un problema para la persona en la estructura de causa-efecto, ¿no? Si, por ejemplo, digamos que una esposa viene y te dice, es que mi esposo no contesta las llamadas y eso me hace sentir triste, es una creencia limitante en una estructura lingüística de causa-efecto. Entonces yo podría hacer preguntas del metamodelo, que lo estudiamos en PNL, como ya saben, que diga cómo específicamente te hace sentir y qué necesariamente tiene que hacer tu esposo para que tú sientas que él está actuando de esa forma, ¿no? Entonces, lo que tú haces preguntas del metamodelo basado en las presuposiciones de la otra persona. Quiero que entiendan bien, porque ya ustedes van, digamos, cuando ya entras en el mundo del coaching, la programación neurolingüística y el uso de estas técnicas, ya vas empezando a enlazar cómo tú puedes ir englobando, ¿no? Entonces, todo esto. Ahora, tenemos tipos de causas. Si sabemos la estructura lingüística general de un causa-efecto es A causa B, básicamente eso, ¿no? O B es el efecto de A. Pero tenemos diferentes tipos de causas. Según el filósofo griego Aristóteles, hay 4 tipos básicos de causas a ser tomadas en consideración en cualquier investigación y análisis. El primero podría ser la causa con antecedentes necesarias o precipitantes. 2, causas constrictivas o eficientes. 3, causas finales y 4, causas formales. Ahora, voy a explicar rápidamente
cada causa, pero hay dos que son principales para poder entender cómo las personas se expresan o cómo expresan su modelo del mundo. ¿Qué tipos de causas, efectos te ofrecen las personas? Y es una señal de que es la forma de pensar de la persona o te está expresando su forma de pensar, que viene a ser su modelo del mundo. Causas precipitantes. Sucesos pasados, acciones o decisiones que influyen en el estado presente del sistema a través de una cadena lineal de acción-reacción, ¿no? Por ejemplo, en el pasado me sucedió esto, entonces en el presente me va a volver a suceder, ¿no? Es básicamente como, digamos, un empresario. Trabajo con miles de empresarios y existen las creencias de falta de confianza en otras personas, no confían en otras personas porque tienen temor a que los estafen o que los traicionen, etcétera, etcétera. Entonces asocian o crean una creencia limitante basada en una causa precipitante. ¿Cómo? Enlazan lo que posiblemente les sucedió en el pasado les pueda suceder en el futuro. Por ejemplo, como antes a mí me estafaron, ahora ya no confío en nadie porque tengo temor a que me estafen nuevamente porque antes me estafaron. Entonces, esa es una creencia limitante en causa-efecto basado en el primer patrón o tipo de causa, que es una causa precipitante. Asocio lo que sucedió en el pasado a que me pueda suceder en el presente. Segundo, causas constrictivas. Relaciones presentes, presuposiciones o condiciones circundantes que mantienen el estado presente del sistema independientemente de cómo llegado ahí. ¿De acuerdo? Las causas, digamos, constrictivas o las causas presentes básicamente vienen a ser las presuposiciones del contexto. Por ejemplo, digamos que yo estoy en un lugar muy académico. Digamos, estoy en una biblioteca, supongamos. Entonces, una creencia o una causa constrictiva vendría a ser la presuposición de una biblioteca. Entonces, cuando uno entra a una biblioteca, se supone que tiene que estar callado, porque existe la presuposición de que la biblioteca es un lugar de lectura y se necesita el silencio para leer con calma, leer con tranquilidad o proceder con la lectura, ¿cierto? Esa es una causa, digamos, constrictiva. Hay presuposiciones que están basadas en el momento presente que las tienes que cumplir. Entonces, una persona dice, como estoy en la biblioteca, entonces, el entonces causa-efecto, voy a quedarme callado. Voy a estar callado y no voy a hacer ningún ruido. Eso es una causa constrictiva, ¿no? Viene a ser una causa-efecto, ¿no? Si estoy en la biblioteca, entonces no hago ruido. Sigue siendo un causa-efecto. Luego 3 tenemos las causas finales. Objetivos futuros, resultados o visiones que guían o influyen en el estado presente del sistema y confieren sentido, relevancia y propósito a las acciones en curso. Digamos, las causas finales son asociadas más del estado presente al estado deseado o al estado que yo estoy persiguiendo en un objetivo futuro, ¿no? Por ejemplo, ahora me siento muy bien, entonces voy a cumplir mis objetivos, ¿no? Entonces asocio un estado presente a un estado final, pero que va a suceder en el futuro. O al contrario, ¿no? De repente una persona, hoy es un día, digamos, que amaneció nublado y eso me hace sentir triste, entonces no voy a tener un buen día, ¿no? Entonces, si hoy día está nublado, entonces no voy a tener un buen día. Vendría a ser una causa final. Como hoy estoy así, en el futuro voy a estar en un estado deseado. Eso vendría a ser una causa del tipo final, ¿no? Y las causas formales, que probablemente son una de las más importantes, son las definiciones y percepciones de algo. Por ejemplo, presuposiciones básicas y mapas mentales. En este punto 4, cuando hablamos de las causas formales, podríamos decir que ya no son las presuposiciones de mi estado presente, ya no son las presuposiciones de los eventos del pasado, ya no son las presuposiciones del ambiente o del contexto, sino son mis presuposiciones, mi modelo mental, mis creencias de vida, vendrían a ser tus reglas o tu filosofía de vida, ¿no? Entonces, sea positivo o no tan positivo, viene a ser la forma en cómo yo veo el mundo, por tanto vienen a ser causas más formales, mi modelo de ver el mundo, mis presuposiciones o filosofía de vida, ¿no? Por ejemplo, la vida es difícil. Esa es una presuposición de vida, ¿cierto? Entonces, probablemente todo lo que yo vea lo voy a ver complicado porque yo veo la vida como algo difícil.
Pero si yo digo, la vida es como un tango, simplemente hay que aprender a bailarlo, entonces esa misma presuposición me va a dar a entender que cada vez que tengo un problema, simplemente tengo que aprender a danzar con el problema, integrar el problema o bailar con el problema, como queramos llamarlo, porque finalmente todo esto va a depender de la percepción de una persona, ¿no? Entonces, las causas formales vienen a ser básicamente lo que nosotros consideramos como reglas, filosofía de vida, presuposiciones que muchas veces son inconscientes y que rigen nuestras decisiones en el día a día, ¿no? En la ciencia de nuestros días tendemos a buscar causas mecánicas a las que Aristóteles se refería como causas antecedentes o precipitantes, ¿no? Eso básicamente viene a ser si a ustedes les gustaría estudiar más lo que es el pensamiento deductivo o inductivo, pero en el caso de las causas formales nos conviene a nosotros explorar desde el modelo del mundo de la persona. Entonces, cuando estamos en una sesión de coaching, cuando estamos en una venta, cuando estamos motivando a otras personas o haciendo un trabajo en equipo, si queremos encontrar las presuposiciones que están intrínsecas en el pensamiento de las otras personas, entonces tenemos que saber formular algunas preguntas, porque así es como están viendo el mundo, ¿cierto? Bien. Entonces, esas son las cuatro tipos de causas según Aristóteles, pero ya se los he explicado. En el caso de programación de la lingüística, simplemente decimos patrón lingüístico de causa-efecto, nada más, ¿no? Y en el metamodelo tenemos preguntas específicas para el patrón lingüístico de causa-efecto, como ustedes lo pueden haber estudiado en un curso de Practitioner de PNL. Entonces, las cuatro tipos de causas ya hemos resumido: las precipitantes, las constrictivas, las finales y las formales. Ya saben, para todos ustedes que van teniendo algunas preguntas, me las pueden hacer directamente en los comentarios o se pueden conectar en mi Instagram como Fabián Tejada PNL y me pueden hacer las preguntas por interno, ya sea que lo estén escuchando por Spotify o cualquier podcast de su preferencia, o también en nuestras redes sociales. Asimismo, invitarlos a todos ustedes que si les interesa aprender más de esto, puedan registrarse en nuestros cursos presenciales y online que tenemos en Estados Unidos y en Latinoamérica. Como el propio término implica, las causas formales están asociadas más bien con la forma que con el contenido. Quiere decir, con la forma es cómo la persona percibe lo que está sucediendo. Las causas formales dicen que en realidad más acerca de quien percibe que sobre el fenómeno que está siendo percibido. ¿Qué quiere decir? Que obviamente es su modelo del mundo, entonces todo lo que va a percibir o todo lo que va a ver va a estar basado en su modelo del mundo, cómo esa persona ve el mundo, ¿no? Si esa persona, digamos, está viviendo una situación, un evento, y ese evento podría ser, digamos, complicado, digamos que está perdiendo dinero, esa persona va a ver ese evento en donde está perdiendo dinero como algo positivo, de recursos, o no tan positivo, dependiendo de su modelo del mundo. Puede que lo vea como, oh, es el fin del mundo, estoy perdiendo mucho dinero, o puede como que lo vea como, bueno, esto es una oportunidad, si estoy perdiendo dinero significa que estoy haciendo algo mal, entonces tengo que corregir algo, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Debo asesorarme? ¿Debo buscar ayuda? Etcétera, etcétera. Todo el enfoque de decisiones que tome la persona sobre ese evento va a depender definitivamente de su modelo del mundo, entonces depende de la persona, no del evento en sí. ¿De acuerdo? A eso se refiere Robert Dills con las causas formales, que básicamente es un extracto de lo que pudo concebir de Aristóteles también, ¿no? Entonces, escuchen bien esto. Tales creencias son a menudo desveladas por medio de expresiones conectivas, ¿de acuerdo? Todas las creencias o las creencias que están sólidas en nuestro sistema nervioso, y se van a dar cuenta cuando ustedes encuentran a una persona que es bien rígida con el tema, su forma de pensar, a sus creencias, siempre piensa de la misma forma, sea positivo o no, porque todos tenemos creencias, ¿de acuerdo? Siempre tienen conectivas como ¿por qué? Siempre que, si esto, entonces, después de, por consiguiente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no le importa a los demás porque bla, bla, bla. No le importa a los demás si bla, bla, bla. O no le importa a los demás, por consiguiente, bla, bla, bla. Entonces, siempre hay como un nexo que explica por qué la persona ha establecido esa causa-efecto en este caso. Siempre hay una forma. Esto se van a dar cuenta porque ya en cuantos más de 10 años de experiencia, incluso cuando tú trabajas en coaching o en terapia, quieres romper creencias limitantes, cuando una persona es bien rígida en su forma de pensar, siempre tiene estas conexiones bien definidas y siempre te repite lo mismo.
No, es que se supone porque esta persona hace esto, entonces significa esto. Entonces siempre hay unas conectivas o unas estructuras lingüísticas que la persona repite y repite constantemente. Como les había explicado en episodios pasados, es como la persona establece los límites neurológicos. Los límites neurológicos de la creencia de la persona están establecidas basado a estos patrones lingüísticos, sean limitantes o no, ¿de acuerdo? Incluso cuando hacemos hipnoterapia, que también lo puedes aprender, cuando tú quieres establecer conexiones poderosas o creencias poderosas en una inducción de hipnosis, por ejemplo, tú le dices a la persona algo como: entonces, cada vez que te enfrentas a una decisión difícil, recuerdas que tú puedes lograrlo todo y que tú tienes toda la sabiduría para tomar la mejor decisión en ese momento. Porque tú eres capaz, porque tú eres inteligente, porque tú tienes todos los recursos que necesitas para tener éxito, ¿no? Entonces, incluso en una sugestión hipnótica, estoy utilizando conectivas, obviamente, positivas o conectores positivos para construir creencias positivas en la persona. En este caso de causa-efecto, ¿no? Entonces, eso no se trata de, recuerden, eso no es algo de las creencias de algo que es bueno o malo. Todos tenemos creencias y las debemos de tener, si no nos volvemos locos, ¿de acuerdo? Todos debemos tener una filosofía de vida. El problema es cuando estas creencias no nos dejan acercarnos a nuestros objetivos. Si ya no nos dejan acercarnos a nuestros objetivos, entonces ya se convierte en un problema. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que ustedes entiendan eso. Y si es alguna creencia que nos ayuda, pues la seguimos usando. Y así seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, esto creo que hasta ahí va quedando claro todo lo que les estoy mencionando. Ahora, hay una técnica muy importante ya desde el punto de vista de coaching con programación neurolingüística, cuando se trabajan también con valores, y es un poco entender la intención de la persona y el significado del por qué es la intención o el valor de esa persona, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los valores, ya he hablado esto en muchos episodios anteriores, en libros anteriores he explicado muchísimas veces valores, así que los invito a que puedan ver los capítulos específicos de valores en episodios anteriores. Los valores responden a la pregunta ¿qué es lo más importante para ti? Los valores responden a la pregunta ¿por qué? Es la única, digamos, no quiero, cuando hacemos el metamodelo evitamos preguntar la pregunta ¿por qué? Porque la persona va a darnos cosas muy abstractas, va a seguir en su forma de pensar o se va a victimizar, ¿cierto? Pero cuando utilizamos conscientemente la pregunta ¿por qué? Es cuando queremos encontrar los valores, la intención o el propósito que tiene la persona con respecto a ese acto o ese comportamiento que tiene. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué?, siempre vamos a tener, digamos, un causa-efecto o un significado del valor. Por ejemplo, quiero comprarme un carro. ¿Por qué te gustaría comprarte un carro? Porque eso me va a permitir llegar más rápido a mi trabajo. Entonces, tú puedes partir de una pregunta ¿por qué? Encuentras la intención. La intención probablemente sea velocidad o rapidez. El valor es la velocidad o rapidez. Pero lo encuentras establecido en un patrón lingüístico después de un conector ¿por qué? Por tanto, se convierte en un causa-efecto. Entonces, hay muchos argumentos en cómo tú puedes entender a la persona, cuándo te está diciendo una creencia, cuándo te está diciendo un valor, pero en una pregunta cuando haces el uso consciente de preguntar por qué, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes obtener la intención de la persona y el causa-efecto, el por qué hace lo que hace. ¿Por qué estoy explicando esto de esta forma? Es porque hay un grave error cuando las personas están constantemente preguntando ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué no dejas de hacer esto? ¿Por qué estás haciendo eso si eso está causando daño? Esas preguntas ustedes saben que están prohibidas en el campo de la PNL porque simplemente cuando uno pregunta con por qué atrae al victimismo. Entonces no te conviene, te conviene iniciar preguntas con qué, cómo, para qué, con qué, quién específicamente, que son básicamente las preguntas del metamodelo. Así que quiero que ustedes entiendan eso muy bien, ¿de acuerdo? Quiero que capten eso. Tú encuentras personas que quieren hablar y encontrar explicaciones preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca obtienen la respuesta, se deprimen más porque se sorprenden más cuando una persona está, ¿por qué me pasa esto a mí? Es la pregunta clásica para la depresión. Si quieren entrar en depresión, pregúntense de esa forma, pero no. Si ustedes quieren sentirse empoderados, se preguntan, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué estoy haciendo que no debería hacer para poder salir de este estado? Entonces,
evitar la pregunta ¿por qué? Es por eso que hago este paréntesis, entrecomillado. El por qué se utiliza solamente para encontrar la intención positiva de la persona, su valor o su propósito del por qué hace lo que hace, pero sigue siendo abstracto y nunca te dice nada. Quiero que entiendan eso muy bien. Es importante, por eso los invito a que puedan entrenarse, porque nuestras palabras tienen poder y si tú sabes utilizarlas, entonces de pronto tienes una mejor calidad de vida también, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de cómo funciona esto lingüísticamente cuando hablamos de intenciones y estructuras lingüísticas del uso del porqué y la intención de la persona. La salud es importante y deseable. Necesito fuerza y energía para crear y sobrevivir. Comenzaré a dar los pasos adecuados para cuidar de ella. Quiero estar preparado para el futuro. Puedo disfrutar de mí mismo y ser un buen modelo para los demás. Quiero ser feliz y productivo, aunque tengo otros objetivos y otras responsabilidades para atender. Necesito las bases y los recursos necesarios para alcanzar mis sueños. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay conectores que responden a la pregunta de la intención positiva, ¿sí? Entonces, digamos, un uso práctico para poder hacer esto es, digamos, a mí me gusta hacer deporte, ¿no? Entonces alguien me puede decir, pero Fabián, ¿por qué te gusta hacer deporte? Y yo les digo, porque el deporte me da mucha energía. Y la otra persona me puede decir, ¿y qué otras cosas más te gustaría hacer o podrías hacer para que te dé más energía? Bueno, también podría comer mejor, muy bien. Entonces, ¿te parece si dejamos de comer comida chatarra y empezamos a comer más vegetales? Y yo le voy a decir, sí, claro, porque quiero más energía. Entonces, ¿se dan cuenta cómo digamos, del me gusta hacer ejercicio, han llegado, digamos que yo tuviera el problema, no lo tengo, no tuviera el problema de que como comida chatarra, entonces he hecho que la persona en este caso, un ejemplo que acabo de darles, de gustar el ejercicio porque le da energía, ahora ha dejado de comer comida chatarra porque eso le da energía, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros trabajamos lingüísticamente a la persona para que pueda ya entender intenciones o estructuras lingüísticas. Obviamente eso no tiene que ser su cliente, eso lo sabemos nosotros los coaches, pero así es como funciona la mente de la persona. Ahora, vamos a otra parte que es importante con respecto a los contraejemplos. Para reevaluar las creencias limitadoras, contraejemplos es una forma de reencuadre, ¿de acuerdo? Un contraejemplo es un ejemplo, una experiencia o un fragmento de información que no encaje en determinada generalización sobre el mundo. Los contraejemplos son básicamente excepciones a la regla. Los contraejemplos es una de las formas que más me gusta hacer los reencuadres porque dejas a la persona como que pensando y pensando y pensando, porque si tú le ofreces una excepción a su regla, a su generalización, y tú encuentras algo que no cumple su regla o su generalización, entonces estás haciendo que se desmorone su creencia. Imagínense que las creencias son como unas mesas sólidas, ¿de acuerdo? Tienen una mesa sólidas y las patas son, digamos, las referencias o los hechos que han hecho que la persona forme esa creencia, ¿de acuerdo? Entonces, una creencia es como que algo que sucede siempre o que sucede para siempre en la persona, es una generalización, ¿de acuerdo? Pero si de pronto le das un contraejemplo, encuentras una excepción a su regla, de pronto empiezas a hacer que esa mesa se tambalee, de que las patas se vuelvan más flojas y de pronto la mesa cae. Y si cae, ya no tienes la creencia como tal, ¿no? Entonces, el contraejemplo es una forma de hacer eso. Yo les voy a dar un ejemplo clásico que utilizo, pero les voy a dar primero el ejemplo que nos menciona Robert Dilts. Todos los Masái son una cultura, son ladrones de ganado. Y expresar una generalización acerca de un grupo de personas. Para cuestionar esta representación podríamos buscar ejemplos que no encajaran en ella. Tal vez una ocasión en la que un Masái le hubiera devuelto a alguien una res extraviada. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, la generalización, todos los Masái son ladrones de ganados. Y luego, alguna vez has encontrado un Masái que en vez de haber, digamos, robado un ganado, lo ha devuelto, o ha devuelto una res extraviada, ¿cierto? Si la persona luego, el cliente puede decir, bueno, sí existen, entonces de cierta forma vas desmoronando, desequilibrando su mesa de creencias, ¿no? Su estructura de creencia. Les voy a dar otro ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo de todos los hombres son iguales, ¿no? Lo que dicen las chicas, todos los hombres son iguales, ¿no? Todos los hombres son y XXX, ¿no? Todos los hombres son geniales y esas cosas.
¿no? Pero tú le puedes hacer la pregunta y digamos que estás en una sesión y la chica está a punto de divorciarse, ya es su 7º divorcio, obviamente porque está pensando de que todos los hombres son malos o todos los hombres son mujeriegos y esas cosas. Entonces, ¿quién va a tener una relación sana pensando de que todos los hombres son así? ¿Cierto? Nadie. ¿De acuerdo? Entonces, y tú puedes cuestionar o darle un contraejemplo o encontrar la excepción a su regla, de su creencia. Y le dices, todos los hombres son iguales. Estarías diciendo que tu papá también fue de esa forma, ¿cierto? Entonces, ¿tu papá también fue así? Y la chica te dice, no, mi papá no. Ah, entonces no todos los hombres son iguales. No, sí, bueno, todos los hombres menos mi papá. Ah, bueno. Y ahora me estás diciendo de que tus 3 hijos hombres también son así. No, mis hijos son buenos, mis hijos son buenos. Entonces me estarías diciendo que todos los hombres son iguales, menos tu papá y menos tus 3 hijos. Sí, bueno, eso te estaría diciendo bien. Automáticamente en ese tipo de conversación que parece algo gracioso en realidad, estás generando un cortocircuito en su forma de pensar. Y entonces estás haciendo de que su mesa y las patas que soportan a la mesa empiecen a tambalear, y de pronto es mucho más fácil que esa creencia se desmorone, que esa mesa se desmorone. Así es como trabajan los contraejemplos. Yo recuerdo haber trabajado con una persona en particular que tenía muchas creencias con respecto al emprendimiento, y dije, bueno, voy a utilizar la técnica de solo contraejemplos. Y un contraejemplo sobre otro. Llegó al final y le digo, bueno, ¿te recuerdas la creencia que estuvimos trabajando al inicio de la sesión? ¿Cuál creencia? No recuerdo la creencia, y es que habíamos desmoronado la estructura lingüística y habíamos hecho interrumpido todos los patrones de pensamiento, que ya ni siquiera podría asociar o recordar la creencia por todos los contraejemplos. Así que esa estructura o esta forma de hacer, de reencuadrar una creencia es bastante poderosa, no es una de las que más me gustan. Así que ya ustedes van entendiendo. Simplemente encuentren la excepción a la regla, ¿de acuerdo? Y pregunten. Ahora, ¿se han dado cuenta? Tengo que cambiar un poco mi voz, tengo que ser un poco irónico en mi tono de voz para poder interrumpir a la persona. Sí, la verdad es que sí. Si ustedes escuchan a Tad James, escuchan a Richard Bandler cuando estuve con ellos entrenándome, y con Robert Dills, y hacen estas demostraciones de cambio de creencias en pública, te das cuenta de que su tono de voz es bien irónico. Incluso Richard Bandler es bien irónico y bien gracioso, y hasta a veces algunas personas dicen que es muy ofensivo. Bueno, en realidad para mí es gracioso porque entiendo lo que está haciendo. Sin embargo, tienen que entender de que el tono de voz es importante cuando uno utiliza o hace un tipo de reencuadre, todos los que están aprendiendo ahora, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya hemos acabado el capítulo 6, vamos a entrar al capítulo 7. Es uno de los capítulos que también son importantes y bastante relevantes cuando estamos hablando de afirmaciones, cuando estamos hablando de instalación de creencias o de reconocimientos de creencias inconscientes, sean limitantes o no. Capítulo 7, estados internos y cambio natural de creencias. Ahora, este capítulo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Estados internos y cambio natural de creencias. ¿Podríamos decir que los estados internos están asociados a las creencias? ¿Podríamos decir? Podríamos decir. Ahora, al revés, ¿podríamos decir que las creencias están asociadas internos? Por supuesto que podríamos decir. Ahora, ¿uno impacta en la otra? Por supuesto, porque si yo estoy en un estado de empoderamiento, probablemente mis creencias sean de empoderamiento. Yo puedo, yo soy poderoso, yo soy imparable, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero si estoy en un estado de pocos recursos, triste, deprimido, frustrado, probablemente mis creencias sean: a mí nunca me sale lo que quiero, nunca me salen bien las cosas, no soy capaz de hacer esto, no soy bueno para hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, efectivamente los estados, crean las creencias limitantes, pero luego las creencias limitantes también las creencias crean los estados, ¿de acuerdo? Porque hay un dicho que dice: nosotros creamos las creencias y luego las creencias nos hacen a nosotros. Hay mucha sabiduría en este tipo de afirmaciones. ¿Por qué? Porque sí, nosotros finalmente creamos o decidimos a través del auditivo digital o la conversación interna el nombre de la creencia limitante o la etiqueta que le vamos a poner al nombre, y esa etiqueta viene a ser el patrón lingüístico que estamos estudiando en estructuras lingüísticas en el libro El Poder de la Palabra. No valga la redundancia, pero es como funciona. Nosotros le damos la etiqueta o el nombre al problema y eso se convierte en una creencia limitante, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos la creencia limitante y se establece en nuestra neurología, eso hace que nosotros veamos el mundo
a través de esos ojos. Son las causas formales que les explicaba. La creencia limitante hace que tú veas el mundo de esa forma, o la creencia poderosa hace que tú veas el mundo de esa forma. Entonces, son los dos, es una interacción de ambos, ¿de acuerdo? Los estados con las creencias es uno y lo otro. Si yo tengo una creencia del tipo, por ejemplo, digamos, nada me va a detener porque yo soy una persona que siempre he salido adelante, siempre puedo salir adelante porque siempre me las ingenio para salir adelante. Entonces, si yo tengo un problema y tengo ese tipo de creencias, digamos, voy a afectar mi estado interno y me voy a colocar en un estado de empoderamiento, ¿cierto? Pero si es una persona que ya carga con la creencia de no soy bueno para nada, o no me lo merezco, no soy suficiente, entonces cuando se le aparezca un problema va a decir, ya ves, sabía de que yo no soy suficiente, no soy bueno para esto, y se siente más mal aún, ¿no? Entonces de esa tristeza que tiene, más triste se va a sentir, y ahí es cuando uno empieza a acabar su propia tumba, ¿no? Entonces, emocionalmente hablando. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener control de los estados internos y también de las creencias. Y es por eso que recomiendo bastante de que puedan aprender o darse la oportunidad de que estudien Timeline Therapy, que es la programación neurolingüística avanzada, que son las técnicas que nosotros enseñamos en español. Por cierto, somos la única escuela en toda Hispanoamérica que tiene los derechos para enseñarlo en español directamente de su creador, Dad James y Adriana James, porque eso te ayuda a simplemente hacer un cambio o desconectar las creencias limitantes que generan estados internos negativos y desaparecen en menos de 15 minutos. Así que les recomiendo de que puedan estudiar eso también con nosotros. Ahora, creo que ya está claro un poco la relación que existe entre los estados y las creencias, y vamos a entender un poco cuáles entonces serían los ciclos de cambios de creencias. Ahora, recuerden esto. Ya les he dicho, no hay forma de vivir sin creencias, ¿no? Existe esa frase que me dicen, Fabián, quiero liberarme de todas mis creencias. Técnicamente no puedes, porque si no tienes creencias, entonces ¿cómo ves el mundo? Y nosotros tenemos que limitar nuestra percepción porque no podemos, digamos, percibir lo que sucede. Estamos distorsionando y eliminando más del 99% de información de lo que nuestros ojos pueden percibir, de lo que nuestros oídos pueden escuchar y de lo que nuestra kinestesia puede sentir. Entonces estamos eliminando más del 99% de información, entonces no podríamos decir que podemos percibir todo, ¿de acuerdo? Es una falacia. Lo que podríamos decir es cómo me gustaría percibir el mundo, y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué creencias me gustaría tener? ¿Qué creencias me gustaría que dirijan mi vida, ¿no? Me gustaría tener creencias del tipo de que yo siempre puedo resolver las cosas, de que soy suficiente, de que me lo merezco todo, que el crecimiento es importante para mí, de que la lectura me va a llevar a nuevos niveles de éxito, de que soy capaz de manejar cada vez más responsabilidades. Me gustaría tener ese tipo de creencias. Perfecto, entonces tú estableces qué creencias te gustaría tener. Pero así como hemos digamos, asimilado creencias en nuestra niñez, también podemos desinstalar las creencias de la niñez e instalar creencias poderosas que nos gustaría tener a nosotros, ¿cierto? Entonces, eso no se trata de que es un ciclo de una sola vez, es un ciclo que es repetitivo, va a depender de que si una creencia me está causando problemas, bueno, la reemplazo. Y si tengo una creencia que me sirve para seguir avanzando, la sigo teniendo. Entonces, quiero que ustedes tengan en cuenta por eso de que Robert Dick le expresa como un ciclo, ¿de acuerdo? Así como se van, así es como vienen. Así es como las podemos liberar, así es como podemos crear nuevas creencias en nosotros. El ciclo natural de cambio de creencias puede compararse con el cambio de estaciones. Una nueva creencia es como una semilla que plantamos en primavera. Crece durante el verano y cuando madura se hace fuerte y echa raíces. Durante su proceso de crecimiento, la semilla debe a veces competir por la supervivencia con otras plantas o con la maleza que crece en el mismo huerto. Para salir adelante, la nueva semilla necesitará la ayuda del agricultor, que la fertilizará y la protegerá de la maleza. Ahora pónganse a pensar, ¿quién sería el agricultor de nuestras semillas? ¿Quién sería el agricultor de nuestras creencias que queremos tener? Nosotros. Si bien es cierto, podemos iniciar esta guía con un mentor, con un coach, con un trainer que nos ayude a poder iniciar este proceso, pero finalmente, ¿quién? Nosotros, porque nosotros podemos alimentar las creencias que queremos que crezcan en nosotros.
somos nosotros los que tenemos que regar nuestras creencias positivas. Por ejemplo, si yo quiero instalar la creencia del yo me lo merezco, entonces voy a tener que trabajar y tener que percibir y hacer cambios de estados de agradecimiento y técnicas y decirme a mí mismo yo me lo merezco y entrar en un estado de agradecimiento y de merecimiento. Entonces yo tengo que cultivar eso en mí para que luego esa sensación y esa creencia de que yo me lo merezco todo sea fuerte y sólida en mí mismo. Entonces somos nosotros nuestros propios agricultores de nuestras creencias. Como las cosechas en otoño, las creencias sirven su propósito y comienzan a pararse y se marchitan. Sin embargo, los frutos de la creencia son preservadas o recolectadas y separadas de las partes que ya no resultan imprescindibles. Finalmente, en invierno, las partes de la creencia que ya no se necesitan son abandonadas a la descomposición, permitiendo así que el ciclo vuelva a comenzar. ¿Qué significa esto? De que así también, si las creencias dejan de tener un propósito o nos dejan de dar emociones o digamos o nos hacen sentir bien, de pronto empiezan a desmoronarse. Es por eso de que digamos, ¿no? De pequeños nos convenía creer de que hoy existe Papá Noel y si nos portamos bien vamos a recibir un regalo. Esa era una creencia. Entonces tú te portabas bien y recibías un regalo, hasta que de pronto te das cuenta de que no existía ninguna relación el portarse bien con Papá Noel, o que no existía Papá Noel. Entonces te empezabas a cuestionar y de pronto ¿qué hacías? La creencia se desvanecía y de pronto dejabas de creer en Papá Noel, ¿cierto? Entonces ese tipo de, si las creencias dejan de ser alimentadas o si dejan de tener una intención positiva o que nos hagan sentir de cierta forma positivos, entonces llegan a desmoronarse o marchitarse, ¿no? Me gusta esta metáfora para explicar cómo funcionan las creencias también. Ahora, uno dentro de los ciclos que ustedes ya lo pueden revisar en el libro, que por cierto lo pueden comprar en nuestra página web www.ahpnl.la, o si están en Perú podemos hacerles envío a su domicilio, ¿no? Es el querer creer, ¿no? Entonces, a ver, piénsenlo de esta forma. Todos nosotros vemos el mundo y hacemos lo que hacemos por nuestras creencias, ¿de acuerdo? Nos actuamos dependiendo de nuestras creencias. Hacemos lo que tenemos que hacer por nuestras creencias. Decidimos dónde trabajar basado en nuestras creencias. Decidimos qué estudiar basado en nuestras creencias. Decidimos leer un libro o comprar algo basado en nuestras creencias también y nuestros valores. Por tanto, siempre nuestras creencias están conduciendo nuestro comportamiento, sea consciente o sea inconscientemente. ¿De acuerdo? Entonces, no podríamos decir técnicamente de que tenemos control al 100% de nuestras creencias, sino simplemente de las creencias que son más importantes en ese momento o en el momento presente. Ahora, si nosotros estamos siendo conducidos por nuestras creencias y de pronto empezamos a tener resultados no deseados, nos están causando problemas, digamos, problemas en el día a día. De repente estás perdiendo dinero, tu relación de pareja no va bien, o tu salud no va bien, o tu relación con tus hijos no va bien, o con tu familia no va bien. Entonces, quiere decir que estás teniendo algunas creencias que ya no están funcionando, ¿cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es abrirte a la intención de que, bueno, me gustaría creer algo más, o de que yo mismo estoy creando esto, ¿no? En el episodio anterior les explicaba de que tiene que haber una motivación para un cambio de creencias, y muchas veces la motivación es el dolor, ¿no? En el ejemplo que les acabo de dar, si por ejemplo es una pareja que está a punto de divorciarse, están motivados por dolor, entonces ese dolor los motiva a querer cambiar su forma de pensar para salvar su matrimonio. Entonces, siempre existe eso. Entonces, esa motivación intrínseca implica a que la persona tenga una apertura para poder cambiar o querer cambiar sus creencias. Pero obviamente, como le expliqué en el episodio pasado, para querer cambiar las creencias, primero tienes que ser consciente de la creencia que te condució al problema. Por tanto, primero tienes que ser consciente de que hoy tienes creencias limitantes o que tienes creencias que están rigiendo tu mundo. Porque créanme, ustedes me están escuchando a mí ahora, ustedes les encanta la programación neurolingüística, han estudiado conmigo, etcétera, etcétera. Pero no todas las personas allá afuera son conscientes de que tienen creencias, de que las creencias limitantes dirigen sus pensamientos, sus comportamientos, sus reacciones. No todas las personas son conscientes de que podrían tener control de sus pensamientos o de sus creencias, créanme. Entonces, esto es importante. Primero existe como que cuando uno se ilumina y dice,
yo tenía ese pensamiento, era lo que me llevó a esto. Quiere decir que yo puedo cambiarlo. Entonces, existe siempre esa transición que lo hablamos mucho en niveles de conciencia, en donde la persona se da cuenta de que, yo puedo tener control de mis pensamientos. Eso significa de que yo puedo cambiar mis creencias, adquirir creencias dependiendo a los resultados que yo quiera, ¿no? Entonces, eso es importante entender también, porque a veces no es tan... En nuestro campo de los coaches, los trainers y todo eso, es común escuchar esto, pero las personas no andan allá afuera expresando su poder personal y el poder de los pensamientos. Ustedes se pueden dar cuenta de eso, ¿no? Yo soy así, siempre voy a ser porque la vida es así. Y se encierran en eso, es su filosofía de vida. Ustedes saben que son sus creencias, sus reglas y que pueden cambiar, pero las personas simplemente no quieren hacerlo porque creen que es la única forma en cómo se debe de vivir y percibir el mundo, ¿no? No son conscientes, no quieren cambiar, no están motivados a cambiar, no son conscientes de que tienen creencias que están rigiendo sus pensamientos, de que existen las creencias, los valores, las intenciones, las emociones que están llevándolo a pensar de esa forma. No lo son. Es por eso que nuestros alumnos son personas que de alguna forma entendieron esto y dijeron, y bueno, ¿cómo puedo tener control de esto? ¿Cómo puedo librarme de las creencias que me limitan? ¿Cómo puedo instalar las creencias que me gustaría tener? Ahí es donde vienen ya todos los entrenamientos de programación de lingüística, Time Therapy, de hipnosis, que digamos que son las formas más fáciles de poder instalar creencias en nosotros mismos y de liberarnos también, ¿no? Entonces tenemos el ciclo, ya ustedes lo van a poder revisar, de querer creer, es el más importante para mí, luego estar abiertos a creer ya, luego 4, abiertos a dudar, luego el museo de la historia o recordar lo que solíamos creer, y 6 vendría a ser la confianza. El ciclo es fácil de entender, incluso ustedes pueden encontrar el artículo en nuestra página web www.hpnl.la, en donde explico esto, ¿de acuerdo? Pero es fácil de entender. Primero tienes que primero tienes que tener conciencia de que tienes una creencia limitante, luego querer cambiar la creencia limitante, estar motivado a cambiarla, luego empezar a dudar de la creencia limitante porque viene a ser una creencia antigua, entonces ¿cuál sería la creencia nueva que me gustaría tener? Luego cuando entiendes, me gustaría tener esta otra creencia, entonces reforzar esa creencia para que tú puedas tener ya la nueva creencia que te gustaría tener, y luego, digamos, tener una sensación de confianza con respecto a la nueva creencia que tú podrías hacer, ¿no? En PNL tenemos varias técnicas que hacen esto, ojo. Las técnicas de su modalidad es el mapping across, hacer un análisis de contraste y un mapping across, la creencia que solía tener con la creencia que me gustaría tener, y hacer el intercambio de sus modalidades o drivers. Es una de las técnicas más populares en PNL. También podemos trabajar con líneas del tiempo, o la que es más efectiva para mí, que es la técnica de decisiones limitantes de Time Therapy. Hay muchas formas de hacer esto, pero estamos haciendo eso, ¿no? Y ojo, una parte importante de entender es de que no solamente es darte cuenta de tu creencia limitante, sino también qué te gustaría pensar. Porque cuando entramos a un trabajo, todas las personas entienden ya, bueno, entiendo que es una creencia limitante, no me gustaría tener esta creencia limitante, me gustaría quitarle esa creencia limitante de mi neurología. Y, por cierto, ¿qué te gustaría creer en su lugar? ¿Cuál es lo opuesto a eso? Y no muchas personas lo habían pensado antes, están más enfocados en lo que no quieren que en lo que quieren. Y es importante saber, bueno, ¿sabes qué? Mi creencia limitante es de que no merezco, digamos, tener una buena salud, y porque soy una persona que me siento mal por lo que hice en el pasado. Culpabilidad, que es básicamente mucho de los orígenes de los problemas de salud. Entonces, ¿qué te gustaría creer en su lugar? Y la persona se queda callada, ¿no? Porque nunca lo había pensado, claro. Entonces, ¿cómo vas a reemplazar una creencia si no sabes qué es lo que quieres? Entonces ahí viene, no, me gustaría creer de que yo tengo una salud vital, energizada, y que me merezco vivir una vida plena y saludable porque yo soy una buena persona. Muy bien, entonces empecemos por eso. ¿De acuerdo? Incluso es una clave de la hipnoterapia. O sea, no podemos hacer hipnoterapia si no tenemos sugestionamiento positivo de lo que realmente quiere la persona. La gente establece sugestiones, creencias del tipo, no quiero sentirme deprimido. Por tanto, no quiero sentirme deprimido. En hipnosis es, quiero sentirme más deprimido aún. Eso significa, por más de que sé que hay una intención positiva de no querer hacerlo, pero está en negativo y estoy utilizando la palabra depresión. Entonces, si la persona dice, no quiero sentirme así, o no quiero sentirme deprimido, ¿qué está diciendo? Quiero sentirme deprimido. En hipnoterapia, ¿cómo sería? Cambiarlo a positivo, sería de la forma, quiero sentirme feliz y vital para cada vez que hago y tomo decisiones en mi empresa. Muy bien, lo cambias a positivo de lo que realmente quieres, no de lo que no quieres.
¿Listo? Quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Ahora, ahondando un poco más al cambio de creencias y estados internos, les voy a dar un ejemplo. Un viejo, aunque muy relevante proverbio de la Nueva Guinea asegura: el conocimiento es tan solo un rumor hasta que está en el músculo. Una creencia positiva o negativa no es más que un rumor hasta que está en el músculo. Esto es vital para todos los que podamos entender, ¿de acuerdo? Esto va para todas las personas que de cierta manera están buscando hacer afirmaciones y declaraciones, pero su fisiología no es la adecuada. Yo no puedo decir, bueno, Fabián, yo soy una persona feliz, yo soy una persona decidida, a mí me gusta superar mis retos, porque ¿a quién le cree? ¿Quién cree eso? Nadie. Porque no estás expresando lo que quieres sentir, ¿no? Incluso ustedes que me están viendo, me están escuchando, pueden escuchar el tono de mi voz. Pero si yo digo, yo soy una persona feliz, motivada, energizada, yo cada vez que me propongo algo lo logro porque yo soy una persona capaz, segura de mí mismo, que puedo lograr todo lo que me comprometo, porque siempre que estoy motivado, empoderado, puedo lograrlo todo lo que me lo propongo. Entonces, hay un tono de voz, hay una fisiología que acompaña las creencias y declaraciones que estoy dando. Entonces siempre se trata de que las creencias que me gustaría expresar en mi cuerpo estén somatizadas de la forma correcta. Quiero que entiendan eso, tienen que estar somatizadas de la forma correcta. ¿Qué quiere decir? Tengo que expresar y sentir la creencia que quiero tener. Por eso es importante, hasta que no esté en el músculo, no es una creencia para ti. ¿De acuerdo? Entonces, muchas personas trabajan ahora el tema de las declaraciones, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es de que no, las declaraciones funcionan a un menos del 10% de la población. ¿Por qué? Porque se olvidan de la parte de aumentar la fisiología y somatizar la creencia positiva que tú quieres instalar en ti, ¿no? Si tú dices un día algo como, soy una persona segura, es que yo puedo hacerlo, y estás mirando abajo con un tono de voz quebrantado, que no te crees lo que estás diciendo, entonces no instalas la creencia. Si tú quieres instalar que yo soy una persona segura, entonces tienes que expresarlo con todo tu tono de voz, fisiología, con tu cuerpo, ¿no? Entonces, como cuando Tony Robbins, si ha ido a uno de sus eventos, ustedes han escuchado, y siempre dice, haz un sonido de eso, haz un sonido de eso, haz un sonido de eso. Entonces, ¿por qué? Porque pide a que la persona se meta en lo que quiere creer. Somatizar la creencia que quieres instalar es vital, es importante, si no, no hay nada. Quiero que entiendan eso es importantísimo cuando ustedes quieren instalar creencia en ustedes mismos. Y también, otra cosa que es importante, muchas veces cuando queremos trabajar con el tema de las, de cierta forma, declaraciones o afirmaciones, presupone de que tú inconscientemente crees lo contrario. ¿Qué quiere decir? Digamos que una persona está trabajando sobre las declaraciones, yo soy una persona segura. ¿De acuerdo? Si una persona trabaja sobre yo soy una persona segura, las declaraciones, yo soy una persona segura, ¿qué estaría diciendo o inconscientemente qué está expresando? De que no lo es, ¿cierto? Yo soy una persona segura. Va a sentir de que no lo es, ¿cierto? Porque si yo estoy queriendo declarar que soy seguro, es porque sé que no lo soy. Entonces, inconscientemente creo que no lo soy. Por tanto, existe la creencia limitante de que no soy una persona segura. Ahora, si la persona insiste y religiosamente está haciendo las declaraciones constantemente por 1, 2, 3, 5 meses, va a instalar la creencia. No les digo que no, lo va a instalar. Lo malo es de que no muchas personas lo mantienen esto como 2, 3, 5, 6 meses. Hacen 1, 2, 3 días y luego se cansan de seguir haciendo afirmaciones y tiran la toalla, ¿no? El secreto de instalar es la continuidad y la constancia. Pero otra forma más fácil y más rápida de hacerlo es hacer una técnica para liberar la creencia limitante. Entonces, si yo no soy una persona segura, entonces cuando decidiste eso, hago una técnica de Timeline Therapy, me libero de la creencia y listo. Ya no tengo la creencia de que no soy una persona segura. Simplemente ya desaparece el problema en mi neurología y ya no tengo que estar haciendo afirmaciones de que soy una persona segura porque simplemente lo soy.
porque no tengo una creencia que me diga lo contrario. Así que quiero que entiendan esto muy bien. Por eso es de que las técnicas de Timeline Therapy, los invito nuevamente, aprendan eso, porque eso les va a facilitar la vida con cualquier tipo de creencia. Luego, Robert Dills nos ofrece una serie de técnicas. Dentro de las que más me gustan son las técnicas del encadenamiento de anclas, que simplemente funciona, digamos, el encadenamiento de creencias funciona como el encadenamiento de anclas que les enseño en el Practitioner de PNL avanzado, en donde ayudamos a la persona a pasar de un estado negativo a un estado positivo. Por ejemplo, de un estado de frustración, un estado de paralización o de procrastinación, a un estado de motivación, empoderamiento, etcétera, etcétera. Ya sabemos, lo hacemos normalmente con los nudillos, así es como se los enseño a ustedes para que puedan anclar ustedes eso en su neurología. Pero también al estar haciendo el encadenamiento de anclas, también están haciendo el encadenamiento de creencias. Porque digamos que ustedes están haciendo un proceso de encadenamiento de anclas, de pasar de, digamos, de un estado de procrastinación a un estado de motivación. Entonces, ese estado de procrastinación está anclado a ciertas creencias, ¿cierto? De repente la persona tiene la creencia de yo no puedo hacerlo, o tengo miedo a hacerlo. Digamos, no, yo no puedo hacerlo, que es una creencia clásica, yo no soy capaz de hacerlo. Pero luego sabemos de que las creencias están asociadas a los estados internos. Entonces, ¿qué pasa si yo paso de un estado de procrastinación a un estado de motivación utilizando estados intermedios? Ojo, ¿por qué estados intermedios? Porque tengo que tener estados que me ayuden a llegar al estado final. Porque si no puedo acceder a mi estado final es porque están muy separados. Eso ya se los explico en un entrenamiento. El encadenamiento surge cuando tú tienes mínimo 4 estados para que tú puedas hacer la transición. Necesitas estados intermedios. ¿Cómo así? Por ejemplo, estás en el estado presente, te sientes, procrastinando. Con la creencia no soy capaz de hacerlo, entonces procrastino. Como piensa la persona que no es capaz de hacerlo, procrastina y posterga y posterga y posterga su objetivo, pierde motivación, está disociado, no siente motivación, ¿cierto? Entonces, cuando una de las cosas que hace la procrastinación es que te permite, digamos, protegerte de no tomar acción o no asumir la responsabilidad de tomar acción, o pierdes contacto con tu estado que te puede ayudar a moverte, ¿cierto? Con el estado de motivación es el estado que tú te gustaría llegar, pero es un estado totalmente alejado de donde tú estás. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pasar del estado presente, procrastinación, al estado deseado. Pero como le es difícil conectarse con sus emociones a la persona, necesita estados intermedios. Probablemente el segundo estado intermedio vendría a ser negativo, luego el otro positivo. ¿Qué quiere decir? Podría, digamos, anclar el estado de procrastinación para que luego me lleve a un estado de confusión y luego me lleve a un estado de curiosidad y luego termine estando motivado. Si se han dado cuenta, son 4 estados que pasan a ser creencias también, del yo no soy capaz, a si no lo hago me va a ir peor, ahora estoy aprendiendo, puedo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces yo también podría hacer un encadenamiento de creencias, así como estoy haciendo un encadenamiento de anclas. Para que ustedes puedan entenderlo esto mucho más, los invito a que puedan hacer un entrenamiento de PNL, porque ahí es cuando ustedes pueden experimentar esto. Entonces pueden hacer el cambio de creencias a través también de la asociación a estados internos. Un ejemplo que ya les coloca Robert Dills es básicamente algo como el estado problema, por ejemplo, frustración, luego pasa a un estado de confusión, luego pasa a un estado de curiosidad y luego un estado de motivación para aprender, ¿no? Eso ustedes ya lo pueden ver en un esquema netamente en el libro. Es por eso les decía, estudiar PNL mientras lees estos libros es importante para que ustedes puedan entender un poco más de esto, porque es necesario, creo, llevar un entrenamiento para poder entender este tipo de libros que son un poco complejos en su entendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, así como llevamos un estado disociativo, un estado asociativo, como de procrastinación a motivación, también lo puedo hacer con creencias, por ejemplo, de yo no soy capaz, aún puedo hacerlo, pero haciendo una transición inconsciente. Ahora, esto lo puedo utilizar a través de métodos de anclajes. Ojo, los psicólogos y los psicoanalistas, cuando trabajan sobre el comportamiento, están haciendo esto. Por ejemplo, digamos cuando trabajan con una fobia. Digamos que una persona le tiene fobia a los ascensores. Entonces, ¿qué hacen con la persona? Lo invitan a que, bueno, digamos que la persona
cuando está a 5 metros del ascensor tiene mucho miedo y empieza a sudar. Tiene fobia a los ascensores, obviamente. Pero lo que hacen los psicólogos es acompañar a la persona a que se acerque 1 metro más al ascensor. Empieza a sentirse un poco nervioso y luego 1 metro más al ascensor. Empieza a sentirse cada vez más nervioso, pero también se va dando cuenta de que no le pasa nada, que no muere, como dice Jordan Peterson, ¿no? Luego 1 metro más y luego 1 metro más. Llega al ascensor y se da cuenta que ha avanzado 5 metros y en su mente empieza a decir, oye, puedo estar cerca a un ascensor, soy capaz de estar en un ascensor, mejor dicho, cerca a un ascensor. Ahora creo que si he podido avanzar 5 metros hacia el ascensor, entonces puedo subirme al ascensor y bajar por el ascensor. Entonces, de lo que antes no puedo ni ver ni un ascensor, empieza a pasar a, creo que puedo estar cerca de un ascensor, y si puedo estar cerca de un ascensor, creo que podría usar el ascensor. Hasta que use el ascensor, baje el ascensor y se da cuenta de que, oye, no morí, puedo usar los ascensores, y así eliminan la fobia. Obviamente que eso toma un tiempo para las personas, pero es básicamente lo que están haciendo inconscientemente. Nosotros lo hacemos a través del encadenamiento de anclas, ¿no? Entonces, quiero que entiendan eso porque mucho de lo que nosotros podamos construir en nosotros mismos está basado en los pequeños pasos que damos hacia eso que queremos creer, ¿no? Entonces, con eso terminamos el capítulo 7 y en el episodio 8 tenemos... En el capítulo 8, tenemos los virus mentales y la metaestructura de creencias. Eso lo vamos a trabajar en el próximo programa, que ya viene a ser el último del poder de la palabra de PNL, la magia de cambio de creencias a través de la conversación, de una de las leyendas de programación neurolingüística, que es Robert Dills. Es uno de los libros que considero de que todos los amantes y apasionados de programación neurolingüística y coaching deben aprender y deben de leer. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que están viendo este programa, ya sea por redes sociales, ya sea por nuestra aula virtual o nuestros podcasts. Estamos en todas las plataformas realmente, así que muchísimas gracias. Recuerden, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en mi Instagram, en Fabián Tejada PNL, o dejarnos sus preguntas en nuestras redes sociales también de la AHPNL, Asociación Hispanoamericana de Programación Neurolingüística e Hipnosis, así también para consultas de entrenamientos, certificaciones, ya sea de forma presencial, de forma online. Tenemos todos los formatos, somos la escuela más grande de PNL en toda Hispanoamérica y tenemos todos los niveles de entrenamientos de PNL avanzado, practitioner, master practitioner de PNL, hipnosis, master en hipnosis, trainer si te gustaría ser ya entrenador y certificar en programación neurolingüística. Así que tenemos todo para que te puedas especializar en programación neurolingüística con nosotros. Así que si te quedaste de aquí es porque te encanta este mundo y el campo mágico, poderoso de lo que es programación neurolingüística. Así que muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y recuerda siempre, sigamos creciendo juntos. Cuídense mucho. Chao.